Muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este congreso organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y por Latinoamericana. Agradezco infinitamente la posibilidad de estar nuevamente con ustedes, aunque sea por la vía digital, y agradezco también a Manuel Oyola y a Francisco Osorio por la invitación y por darme la posibilidad para dialogar nuevamente con ustedes sobre la problemática de las revistas de ciencias sociales. En este caso no voy a hablar, como otras veces, de problemáticas como la visibilidad, los rankings, el factor de impacto, las altmetrics y demás. Voy a hablar de la revista electrónica y de lo que considero que debiera ser la revista electrónica, que creo que no está sucediendo en las ciencias sociales y las humanas, y que no estamos aprovechando todas las condiciones tecnológicas que se nos brindan. Espero que sea interesante y que después de esto podamos discutir sobre la manera en que se están desarrollando las cosas. En primer lugar, tendremos que decir que la finalidad de las revistas electrónicas y de las revistas científicas es comunicar. Creo que esto lo tenemos absolutamente claro y no creo que haya ninguna discusión al respecto. Todos estamos de acuerdo en que las revistas es el sistema más importante de comunicación científica. En las ciencias sociales y las humanas tenemos también otras formas de comunicarnos, como son los libros, muy propios de nuestras disciplinas, pero creo que tenemos que reconocer que en los últimos años ha crecido exponencialmente la importancia de las revistas electrónicas, como de las revistas en general, impresas y electrónicas, como medio de comunicación en el ámbito disciplinario de las ciencias sociales y las humanas. Además de las ciencias exactas y naturales, que ellos lo tienen definido como el elemento básico de comunicación. Y tal vez valga la pena recordar que el principio básico de la ciencia es la posibilidad de comunicar los resultados. Porque en el momento en el que comunicamos los resultados, estamos haciendo públicos una idea. Estamos haciendo público un hallazgo, estamos haciendo público un método, estamos haciendo público una conclusión. Y entonces, independientemente de lo que pensemos como académicos y como científicos, en el momento en el que estamos comunicando, estamos dando la posibilidad de ser interpelados, de ser discutidos. Y esa posibilidad de comunicarlo en un registro permanente como son las revistas, es lo que hace que los hallazgos y nuestra comunicación se convierta en investigación y se convierta en algo aceptado y registrado de forma permanente. En ese sentido, podríamos decir, como dice John Seaman, que la institución social de la ciencia es un sistema de comunicación. Es este sistema el que nos permite mostrar, interpelar, redistribuir el prestigio y, evidentemente, definir lo que es legítimo y no legítimo dentro del ámbito de la ciencia. Como diría Jean-Claude Guédon, la función de las revistas es tratar de crear un registro social de las invenciones y las innovaciones. Esto es lo que a veces discutimos con el libro, que el libro siempre tendrá una publicación local y siempre será un elemento mucho más efímero, porque es la participación de un sujeto o de un grupo de personas que manifiestan algo. Mientras que en el ámbito de las revistas, ahí se está construyendo una narrativa dentro de una disciplina. Se está construyendo una discusión y ahí se están registrando todas las partes
de la discusión, de la manera como se va formando el consenso y también van quedando claros los disensos que se van estableciendo al interior de las disciplinas. Por eso, para los académicos o para los científicos, lo importante es participar en esa narrativa global del conocimiento. Y para poder participar, no solamente publicamos, sino buscamos publicar en las revistas de mayor importancia y de mayor impacto al interior de nuestras disciplinas. Al reconocer nuestra autoría, nuestra contribución, es entonces cuando se registra de forma permanente este registro social de invención e innovación del que habla Jean-Claude Guédon. Y de esta manera estamos contribuyendo a la generación del conocimiento o al progreso de la ciencia. Recordemos que desde la aparición de las primeras revistas hace ya más de 350 años, los académicos no recibimos ninguna compensación directa por publicar. En ese sentido, el beneficio es intangible pero vital. Lo que estamos buscando es el reconocimiento. Y este reconocimiento es precisamente el que nos permite obtener el día de mañana otro tipo de recursos para poder continuar con nuestros proyectos. Pero cabe una pregunta básica: ¿cómo comunicamos? El punto de partida, y el punto de partida un poco provocador, es que hoy en el 2016, a pesar de que desde 1990 se decía que la galaxia de Gutenberg había terminado, seguimos comunicando la ciencia prácticamente igual que cuando nacieron las primeras revistas electrónicas en la década de los años 90. Es decir, la primera hipótesis que estamos planteando es que si hemos hecho una versión digital de nuestras revistas impresas, pero que no hemos incorporado todos los elementos que nos permite la tecnología para hacer una verdadera revista electrónica. Que de hecho, las revistas electrónicas tienen el corset, tienen la coraza del elemento impreso y eso no les permite despegar. Eso es lo que vamos a platicar y lo que vamos a estar discutiendo y mostrando dentro de esta sesión. Como dijimos, se vaticinó desde el momento en el que apareció la web la supuesta muerte de la galaxia de Gutenberg. Cuando nos pensamos todos los beneficios que iba a tener la revista electrónica sobre la revista impresa, nadie puso en duda que teníamos hoy una serie de ventajas respecto a cómo veníamos trabajando desde la época de Gutenberg en 350 años. Y lo primero que encontrábamos es que hoy teníamos posibilidad de rapidez en la producción editorial. También en la perspectiva electrónica, a través del ScholarOne o del Open Journal System, tendríamos una mayor rapidez en la evaluación de los textos para poder realizar nuestro proceso de revisión por pares, elemento esencial para poder reducir el ruido y el riesgo en el ámbito de la ciencia. Además, nuestras bibliotecas y nuestros libreros empezaban a tener problemas de almacenamiento. El espacio físico ya no nos alcanzaba. En las bibliotecas y en nuestras casas teníamos que ir modificando y regalando los textos viejos por aceptar los nuevos. Teníamos que ir haciendo una curaduría porque el espacio para nosotros era limitado. Y lo que nos encontrábamos en el ámbito entonces electrónico es un almacenamiento ilimitado. Por el otro lado teníamos el elemento de la hipertextualidad. Esta posibilidad de enlazar elementos dentro de un artículo con otros elementos externos. La posibilidad de hacer referencias externas a algo y que el lector dejara de tener una lectura plana como la tenemos en el papel y pudiera ir intercalando y dialogando con otras referencias que tenga el lector, a las que estuviera haciendo el autor. Y de esa manera el texto sería 1000 veces más rico.
También se encontraba otro elemento, destacado claramente, la multimedia. Todos pensamos que con la revista electrónica íbamos a tener videos, íbamos a tener gráficas dinámicas, íbamos a utilizar GIFs, etcétera, etcétera. Íbamos a utilizar imágenes, íbamos a utilizar color. La revista electrónica nos permitía la introducción de la multimedia. Además de que nos permitía una difusión ilimitada. El ámbito, el tiempo y el espacio se encontraban rotos. Y entonces, en el momento en el que yo ponía algo en la web, si tenía todos los tags y todos los metadatos de forma correcta, podría ser encontrado en tiempo real por cualquier persona del mundo. Y no importaba que una o 1000 personas estuvieran consultando o miles al mismo tiempo, lo único que dependía de eso sería la fortaleza de nuestro servidor. Nunca nos podíamos imaginar que en el ámbito impreso, a diferencia del electrónico, pudiéramos llegar a tantas personas de manera simultánea. Esto también nos hizo pensar, primeramente de una manera exagerada, que podíamos hacer un proceso, que íbamos a tener un proceso de reducción de costos y que la revista electrónica iba a ser sensiblemente más barata que la impresa. Yo creo que en este elemento nos hemos equivocado, aunque sí hay una reducción sensible de costos, pero no como habíamos pensado anteriormente. También pensamos que ahora podíamos ponerle color a las imágenes y a las figuras. Sabíamos que esto era demasiado caro en el ámbito de la revista impresa y entonces teníamos que ponerle a veces un conjunto de texturas para poder diferenciar entre un elemento y otro. Y ahora esto nos permitía entonces tener color y tener, no solamente desde una perspectiva que fuera más agradable, sino que fuera mucho más claro el mensaje que estábamos dirigiendo. ¿Y por qué no? Teníamos la posibilidad de hacer gráficas en movimiento, es decir, la posibilidad de poder reflejar la evolución en el tiempo de un proceso de 1900 al 2000 y ver la manera como iba creciendo esto. Es decir, la capacidad de poder vertir múltiple información en un solo elemento. Lo que haría la capacidad de comprensión, una capacidad mayor de comprensión. Por el otro lado, se nos planteaba también otro concepto de la investigación. Siempre consideramos que el artículo era el punto final de la investigación y el gran material que teníamos normalmente lo dejábamos en nuestro escritorio, ahí dejábamos las entrevistas o dejábamos los grupos de discusión o dejábamos las bases de datos, porque evidentemente no podíamos poner esto en la revista impresa. Cuando entramos con la revista electrónica nos damos cuenta que el artículo es algo más que el propio texto donde estamos mostrando nuestras conclusiones y nuestros hallazgos. Que hay una base de datos, que hay una metodología que hoy podemos poner, que podemos incorporar todos nuestros registros de trabajo de campo y que hoy los elementos que se citan son múltiples y no solamente el artículo. Que a lo mejor a alguien no le puede interesar mis conclusiones, pero sí le puede interesar mi base de datos. O los registros del trabajo de campo en bruto que estoy haciendo para incorporarlos él a su investigación o ella. Y esto no solamente nos está dando otra visión de lo que es el artículo, sino que nos está dando otra visión de lo que es el trabajo de colaboración y de investigación en el ámbito de la ciencia. Si bien entonces nadie negó los beneficios de la revista electrónica, entonces cabe la pregunta, ¿por qué razón no hemos sabido o podido utilizar los recursos que nos ofrece la tecnología para potenciar, posicionar y mejorar nuestras revistas? ¿Por qué las revistas son un clon absoluto de nuestra revista impresa? ¿Por qué? Exploremos. ¿Por qué razón las ciencias exactas son las que utilizan imágenes y diversas formas de visualización de los datos como forma de comunicación científica? Toda la vida, las ciencias exactas y naturales han utilizado las gráficas, las imágenes,
la iconografía, la fotografía, los registros de diferentes máquinas como elementos centrales de la comunicación de los hallazgos. A veces estos elementos son fundamentales porque permiten una de las características de la ciencia, la posibilidad de que los elementos sean replicados. No podemos entender entonces a las ciencias exactas y naturales sin su concepto visual. Y de hecho podemos decir que han creado estructuras complejas de comunicación de la información. Sin embargo, en las ciencias sociales esto es absolutamente distinto. Por un lado, las ciencias sociales no utilizamos la imagen y cuando la utilizamos se pasa más al ámbito artístico o al elemento decorativo. Por ejemplo, todas las revistas que estamos poniendo abajo, todas las fotografías que se ponen, no las hizo el autor del texto. Y aunque a veces tienen una referencia al texto, es algo que decidió el editor, no el autor. Por eso decimos que la imagen, en estos casos, se ha convertido en un recurso independiente, que no es necesaria parte de la narrativa. Y pareciera ser que puede incorporarse a la narrativa y no necesariamente la refuerza. La pregunta a hacernos es por qué los editores pueden incorporar esto, porque consideran que queda más agradable, habría que ver los argumentos, y por qué razón entonces los académicos de ciencias sociales y humanas no incorporamos la imagen como parte de nuestro discurso, donde a veces no podríamos entender un caso o un hecho sin necesidad de acercarnos a la imagen. Yo creo que el punto central de una imagen es cuando se nos obliga a darnos cuenta de algo que no esperábamos ver, que nos confronta directamente con algo. En este sentido, podemos decir que la historia del discurso científico no podría ser entendida sin las imágenes, sin las figuras, sin las fotografías, sin las iconografías, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos en 1839. Estamos viendo un trabajo de Charles Darwin, precisamente en una de las primeras revistas científicas que se hizo de la Royal Society, Philosophical Transactions. Y en este caso, Darwin hace unas observaciones sobre los caminos paralelos de Glen Roy y de otros en Escocia, tratando de demostrar que tenían un origen marino. Y para él entonces, el recurso de la imagen, del dibujo, para tratar de demostrar algo, resultaba esencial. Era parte de la narrativa. ¿Y qué decir de la famosa gráfica de Minard sobre la invasión de Napoleón a Rusia en 1812-1813? ¿Qué decir de esta gráfica, de esta línea café, beige, que nos va mostrando cada milímetro un número de soldados que están avanzando? Y así, al principio, nos está mostrando que están avanzando cerca de 500,000 soldados para la invasión a Moscú por parte de Napoleón. Sin embargo, en la medida en que van avanzando, la franja se va reduciendo. Y se va reduciendo precisamente por las muertes que va teniendo el ejército de Napoleón. De tal manera que cuando llega a Smolensk, ya solamente tiene 145,000 miembros el ejército. Por otro lado, la propia gráfica va mostrando las temperaturas en la parte de abajo a las que se está sometiendo el ejército francés, que en este caso, en Smolensk, estaba a menos 21 grados centígrados.
Y para llegar a Moscú, llega solamente con 100,000 personas. Una sexta parte de los que salieron y se fueron uniendo en el camino. Una sexta parte llegan a Moscú e inician absolutamente la retirada. La retirada se ve en esta franja negra, donde evidentemente también se va haciendo mucho más delgada porque va mostrando los que alcanzan a sobrevivir. De tal manera que si salieron aproximadamente entre alrededor más de 500,000 de soldados en 1812, hacia el regreso de las tropas de Napoleón solamente regresaron 10,000. Esta gráfica nos está mostrando todo ese proceso. Y esta gráfica fue ahora sí que pensada de alguna manera para poder expresar esto por el propio Minard. Y aquí vemos otra gráfica hoy muy común que las encontramos en las famosas bases de datos también de Minard, que nos muestra la cantidad de carne que era distribuida en los departamentos y lo que se estaba consumiendo en París hacia 1858. Si vemos nosotros, es algo muy común en las gráficas de bases de datos y de datos complejos como la que se muestra hoy a la izquierda. Y desde 1858 ya Minard estaba expresando y articulando la geografía con las cantidades. Y las cantidades no solamente tenían características a través de las formas de los pasteles, sino la propia dimensión del círculo estaba denotando la cantidad de algo. Es decir, estaba metiendo varias variables en los elementos para poder entender un proceso. Yo creo que podemos seguir con esto y podremos llegar al mapa del doctor John Snow, cuando se dio la epidemia de cólera en Londres en 1854. De repente, en un espacio de una semana, murieron entre 700 y 900 ingleses. Y nadie podía entender por qué. Snow empezó a realizar un método y empezó a identificar con todos los puntos las muertes en qué parte se daban. Y empezó a pensar que esto obedecía a que estaba contaminada el agua. Y en estos cruces que puse rojas para que ustedes las vieran mejor, es donde había los pozos de agua. Y entonces él infería que era el agua la que estaba infectando y estaba haciendo que la gente muriera. Cosa todavía no aceptada en aquel entonces, cuando se pensaba que el cólera venía de otro tipo de actividades. Y vemos exactamente cómo toda la gente que falleció está cercana al pozo que estaba infectado, que era precisamente el de Brodie Street. Estos mapas no solamente nos permitían expresar un fenómeno social, sino articular varias variables para poder mostrar algo. Aquí tenemos el famoso diagrama de las causas de mortalidad que realizó la enfermera Florence Nightingale. Y esta enfermera se enfrentaba a una situación donde quería decirle hacia 1855 que el ejército debería invertir en atender a su propia gente. Y le quería decir que la mayor parte de las muertes no obedecían a los enfrentamientos de guerra, sino obedecían a muertes prevenibles por el descuido y por la contaminación en la que se desenvolvían los ejércitos. Y entonces, para mostrar, hace este diagrama, hoy altamente conocido y a través de las bases de datos como Excel, Tableau, etcétera, etcétera, que nos permiten hacer estos diagramas, algunos le llaman diagramas de flor o de rosa, y donde entonces todo lo azul, ella encuentra que son muertes prevenibles. Y
Lo negro encuentra que son muertes por otras causas y solo la parte rosa o roja es de aquellos soldados que mueren por heridas directamente por la guerra. Como vemos entonces, al convencer al ejército a partir de este tipo de datos que expresa, vemos que entonces se realizan unas políticas para apoyar la sanidad y el desenvolvimiento de los ejércitos y cómo un año después se reducen significativamente las muertes del ejército inglés. Vemos otra gráfica donde a través de esto se muestran los niveles de exportación y donde cada milímetro de esa franja verde que nos está mostrando las exportaciones británicas de carbón para 1864, cada milímetro representa 20,000 toneladas de carbón. Y entonces muestra cómo, hacia qué lugares se iba, a tal manera que nos muestra cómo Cuba y algunas islas consumían significativamente parte del carbón londinense hacia aquellas épocas, un consumo muy alto para la cantidad de personas que vivían en ese entonces. Y aquí vemos ya un diagrama de 2000 totalmente actual. Aquí estamos viendo todas las redes de colaboración científica, los millones de relaciones que se dan entre todos los científicos del mundo cuando colaboran en coautoría a través de los artículos científicos. Aquí podemos ver toda esa red que se teje entre todos los científicos a la hora que están publicando a partir de la información de Scopus. Esto era impensable antes. Se tuvieron que correr millones y millones de datos para poder encontrar esta imagen que nos permite mostrar en qué parte se dan la mayor parte de las interacciones y vemos claramente en América del Sur cómo es precisamente los espacios del centro de Brasil, de Argentina, Santiago, Colombia y México, donde empiezan a darse todo este proceso de interacciones. Además, cómo concentra Europa toda la mayor parte de las interacciones que se están dando en el ámbito científico. Aquí vemos el mismo cuadro, sin necesidad de color, donde podríamos distinguir algunas particularidades también. Entonces, como se dice, la imagen ayudaba a la gente a ver sin palabras. Y nosotros aprovechamos la web y la imagen para trasladar en PDF y en el texto plano en HTML nuestras imágenes que teníamos. Y tal vez un elemento que me gustaría que se reconociera es el hecho de que nuestras revistas son maravillosas. Ahí vemos Rodaballo, Literatura y Sociedad, revistas que hoy ya no existen, y vemos en términos de la portada que no le piden nada a las revistas de Science, Nature, Cell. Aquí vemos diversas investigaciones de antropología y sociología, las más reconocidas a nivel global, y aquí vemos diversas revistas iberoamericanas en el ámbito particularmente de la antropología. Vemos claramente la maravilla de la estética y del cuidado en el que tienen las portadas. Sin embargo, si nuestras revistas son maravillosas, ¿dónde hemos dejado este atractivo visual de nuestras revistas al momento que migramos al ámbito electrónico? Aquí vemos la primera revista académica electrónica de 1987. En la parte izquierda vemos su primer home. Así como, ¿se acuerdan que nos encontrábamos esto, donde veíamos solo una hoja de color y estos azules
donde a partir de eso podíamos acercarnos. Y la manera como se ha modernizado, también vendido a Wiley, uno de los grandes monopolios editoriales, y entonces vemos la nueva imagen que tiene el día de hoy esta revista. También otra revista inicial es Cultura Postmoderna de la Universidad Johns Hopkins, que inició como una revista electrónica alrededor de los 90 y ha podido mantener su identidad y esta es la manera como la vemos el día de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestras revistas? Vemos nosotros la revista Nueva Antropología, la revista de la Escuela Nacional de Antropología de México, y vemos su sitio en electrónico que solamente nos dice esto. Podemos acceder a los números y a los PDFs, pero no nos dice más de la revista. No nos dice su historia, no nos dice sus normas para autores, no nos dice sus tasas de rechazo, solamente podemos acceder, ni siquiera hay un motor de búsqueda de manera importante, no nos habla de cuáles son los objetivos de esta revista. Se traiciona toda la historia y todo el esfuerzo que ha hecho y solamente nos ponen los números secos, como si los artículos en sí mismos pudieran hablar por sí solos. Aquí vemos otra revista que en términos de estructura, que en términos del cuidado que tiene, me ha parecido a mí una de las revistas más bellas que uno puede consultar. Es una revista de antropología del CIESAS en México. Sin embargo, esta riqueza visual, de fotografía que tienen todos sus elementos, se pierde absolutamente cuando vamos al ámbito electrónico. Y solamente nos encontramos una página donde dice lo que todas las revistas electrónicas dicen. Inicio acerca de registrarse, buscar archivos y comité editorial. Y todo este elemento elegante que tiene la revista se perdió en el momento electrónico. Y la única manera me quisiera regresar. Aquí se pierde porque precisamente utiliza un sistema que no es propio para la publicación de artículos, que es el Open Journal System, que es propio para la revisión de los artículos y para llevar a cabo el proceso de arbitraje de una revista y de gestión, aunque nos permite también la publicación de los artículos. Aquí vemos una revista que no utiliza este sistema y entonces vemos otras posibilidades en su presentación en red. ¿Y qué? Nos vamos a la famosa revista de Ortega y Gasset, la revista de Occidente, la encontramos en otro lugar, bajamos un artículo, pero no tiene ningún elemento que nos diga de qué es. Yo bajo el artículo de Francisco González Fernández cuando 2 y 2 no son 4 y no tengo ningún referente a que pertenece a la revista de Occidente y que es de julio-agosto de 2016. Que pertenece a la sección Metáfora y Ciencia. Esto no viene en ningún elemento del artículo. Todavía podemos encontrar este tipo de descuidos en revistas que son icónicas en nuestro quehacer. Hemos conservado la imagen, sí, pero solo hemos conservado la imagen porque hemos hecho una copia de nuestra revista impresa en el PDF. Y esa es la única manera como hemos podido conservar la imagen y la riqueza visual de nuestras revistas. Ahí tenemos un ejemplo y ahí tenemos otro ejemplo. Sin embargo, cuando accedemos a los homes, nuevamente accedemos en primer lugar al último número. Entiendo que la revista lo que trata de mostrar es precisamente su último número porque es el último hallazgo,
Pero todo lo demás, toda la otra historia, aparece nada más en una serie que se llama Archivos y es muy difícil encontrar elementos o tendríamos que estar navegando a través de los homes de las revistas para poder encontrar algo que realmente me signifique. Pareciera ser que las revistas están en una gran caja negra donde no muestran todo lo que tienen y solamente despliegan las tablas de contenido como si hablaran por sí solas. Aquí vemos homes de revistas de educación y vemos cómo todas, de una o de otra manera, lo que muestran es exactamente el acceso al HTML o al PDF. Y muchas de ellas solo al PDF. ¿Esto qué nos dice? Si accedemos aquí, podemos irnos al PDF. Ya la mayor parte de las revistas están eliminando el HTML. No tienen visores y lectores, visores inteligentes. Tampoco manejan las cosas en un EPUB. Tampoco manejan sistemas responsivos que nos permitan verlo en un móvil, en una tableta. ¿Por qué? Porque el PDF nos exige trabajar, leer las cosas de manera absolutamente lineal y de ir de principio a fin, cuando la lectura se hace hoy de múltiples formas. Ya dijimos que se logra rescatar la imagen al trasladarla a un PDF, pero los PDFs tienen hoy grandes límites. De hecho, nosotros podemos decir que en el ámbito de la vida electrónica nos permitió subsanar muchas cosas y expresar muchas, pero hoy tienen todos los elementos básicos del papiro, es decir, son absolutamente atrasados. Primeramente, no necesariamente tienen hipervínculos, no nos permiten incrustar videos, no nos permiten desplazarnos a través del artículo. Tenemos que hacer una lectura plana. Si queremos irnos a la referencia, tenemos que ir pasando página por página por página. No se ajusta a nuestras tabletas. Es decir, no es responsivo. Si la letra es demasiado pequeña, la tenemos que estar agrandando en nuestra tableta o en la computadora. Y no podemos hacer ajustes de letra. No nos posibilita de esa manera una imagen global inicial del trabajo donde yo quisiera decir de qué trata esto. Tengo que ir viendo las secciones de la manera como fueron acomodadas. Por otro lado, no nos permite la preservación. No sabemos dentro de 40 años, dentro de 50, si podremos recuperar todos los elementos del PDF. Además, cuando queremos recuperar el texto, no se puede recuperar de forma transparente. Detrás entre las letras del PDF hay una serie de códigos que hacen que no pueda recuperarse el texto claramente. Y nos queda absolutamente claro que ese PDF ha sido definido, ha sido estructurado a partir de la revista impresa, es decir, de la necesidad de imprimir para entregar al lector algo. Y entonces lo que tenemos es la copia de lo que le entregamos al lector en vía impresa, pero de manera electrónica. Lo que creo que entonces permite acercarnos y encontrar que hay elementos para afirmar la hipótesis de que no estamos aprovechando las condiciones tecnológicas que se nos brindan el día de hoy. Otro elemento y límite del PDF es que no nos permite insertar imágenes de alta calidad. Además que no nos permite copiar texto, imagen o tablas de forma transparente. Y tal vez el punto más importante es que no es responsivo, es decir, no se ajusta ni a los aparatos actuales ni a los aparatos del futuro que quién sabe cuáles sean. Y tampoco permite formatos con movimiento, es decir, gráficas con movimiento, etcétera, etcétera. Esa es la manera como hemos incursionado en la web. Esa es la manera como hemos entendido lo electrónico de las revistas, a partir del PDF. Pero si aceptamos que el PDF tiene todos estos límites,
entonces veríamos que lo que estamos haciendo tiene a su vez un conjunto de límites. ¿Cuál es la evolución de la revista electrónica en el mundo Iberoamérica? Vamos a ver algunos datos. Lo primero que encontramos es que si bien surgen en la década de los 90, hacia fines de la década de los 80 aparecieron las primeras, es en 1990 donde empieza a contabilizarse, pero vemos que hacia 96 es cuando crece de una manera inusitada las revistas electrónicas arbitradas, a través de la fuente de Directory de Doha. Si vemos la característica de las revistas, vemos que en Ulrich, donde toma revistas de mucho tipo, académicas, científicas, pero también no científicas, llega al total de que existen más de 111,000 revistas, pero de estas solamente hay poco menos del 10%, 9,000, electrónicas exclusivamente. Pero más de la mitad, 56,000, tienen un sitio electrónico. ¿Ok? Entonces, volvemos a reafirmar lo mismo. La manera como incursionamos a la revista electrónica fue a través de hacer una copia de nuestra revista impresa en PDF. Por el otro lado, si vemos de las revistas arbitradas, en la gráfica izquierda, ya llegamos a un número de 54,000. Y de estas, solamente hay 3,000 electrónicas. Pero hay también alrededor de la mitad con un sitio en la web y prácticamente accesibles. Y si viéramos también, y viéramos en el Web of Science o Journal Citation Report, nos daríamos cuenta que de esta base que tiene poco más de, en este caso, 11,000 revistas, solamente hay 387 exclusivamente electrónicas. Pero prácticamente todas, o sea, 10,620, son accesibles a través de la web. Donde nos damos cuenta que todas las revistas de prestigio y indizadas en el Journal Citation Reports tienen acceso a través de sistemas de Internet. Lo que nos muestra con toda claridad que esa es la tendencia del futuro. Cuando vemos por su parte las revistas iberoamericanas, vemos cómo empezaban a crecer y hay un crecimiento sumamente importante a partir de la década de los 60, 70, pero es hacia 1990 que caen drásticamente las revistas impresas. Y es precisamente donde esta caída se suple por el crecimiento y la expansión de las revistas electrónicas, como pueden ver en estos espacios. Y si viéramos nosotros la trayectoria en la última década, del 2000 al 2010, veríamos claramente cómo las revistas impresas tienen una caída, donde hoy hay menos de la mitad de las que había en un principio, al menos cada año, y las revistas, por su parte, electrónicas, en línea, mejor dicho, crecen de una manera significativa. Ahora, si habláramos no de revistas, sino de documentos en el Web of Science, acordémonos esta base de datos en la cual está dentro el Journal Citation Reports, nos daríamos cuenta que a partir de 1996 y particularmente del 2004, crecen los documentos de una manera inusitada. De tener 50,000 hacia el 2005-06, crecen a más de 200,000 documentos. Pero, si bien
que tienen una tasa de crecimiento que es insuperable por todos, solamente representan el 3% de los documentos que existen en el Web of Science. Cosa que nos muestra cómo todavía el elemento impreso resulta fundamental. Ahora, como nos diría López Delgado, dice, creo que hoy puede vaticinarse sin temor a equivocarnos que en el ámbito científico los días de las revistas impresas están contados. Aunque esto venimos diciendo desde hace una década y no vemos que se reduzcan inmediatamente, ni vemos que las revistas empiecen a imprimirse bajo demanda o que pasen directamente al ámbito electrónico, aunque queda claro que es absolutamente la tendencia. Y la hipótesis que me parece sumamente interesante, que plantea, es que si todavía no han sido abolidas, es porque la generación que nació y se educó en el sistema tipográfico está en activo. Y esta generación se resiste a pensar en todos los beneficios del ámbito electrónico. No lo conoce, no lo maneja, no sé si lo entienda, no sé si le interesa, pero queda claro que terminaron dominando algo, la revista impresa. Y queda claro que no quieren aventurarse nuevamente al ámbito de la tecnología, que es un espacio desconocido y donde sabemos que lo que iniciamos lo tendremos que modificar muy pronto, porque las mejoras tecnológicas están en permanente cambio. Mientras que en el ámbito impreso la estabilidad de todos los procesos es sumamente alta. Entonces, esta es la hipótesis, que las personas que están dirigiendo nacieron y han aprendido y han gastado y utilizado y se han profesionalizado en todo el ámbito de la creación editorial del libro escrito. Y que esto hace una transición más difícil, porque es ir dejando un conjunto de competencias y un conjunto de saberes a través de los cuales no solamente han utilizado tiempo y demás, sino que han disfrutado y creído en todos estos elementos como una forma de comunicación totalmente adecuada. Y esto hace que haya una resistencia entonces totalmente clara hacia el ámbito impreso. Entonces lo que yo quisiera plantear en el resto de la plática es que cuando pensemos en la revista electrónica, al menos tratemos de hacer una especie de juego. Tratemos de dejar suspendida la forma de hacer y pensar a partir de la versión impresa. Porque esa es la única manera en que podemos ver lo que no vemos, en que podemos acercarnos y ver los beneficios de la revista electrónica. Solamente en la medida en que podamos dejar suspendida y que nos podamos situar en otro punto, en otra mirada, en otra arista, para poder ver los elementos que tiene la revista electrónica. En el mundo digital sabemos que el código es la ley. Así lo dice Laurel Lacey. Sabemos que el código es lo que está determinando que nos indexen en Google bien, que tengamos mayor visibilidad. Sabemos que no basta escribir un gran artículo hoy, ni que tengamos la verdad, ni que sea un gran descubrimiento. Sabemos que no, si no ponemos los tags y los metadatos adecuados y no nos indexa Google, simple y sencillamente nuestro descubrimiento no existe. Sabemos que hoy el código está determinando nuestro prestigio, está determinando nuestra posibilidad de ser. Sin embargo, no terminamos de aceptarlo totalmente a tal grado que no nos metemos en la investigación sobre el código. ¿Por qué razón? Porque seguimos pensando a través del impreso. Sin embargo, creo que hay un elemento, y el elemento es que debemos recuperar la intertextualidad. El comienzo
el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. Es distinto revisar el poema Blanco de Octavio Paz y hacerlo al grado y tener al lado la manera como fue garabateando, como fue escribiendo, como fue corrigiendo, como fue estructurando, como fue modificando este poema. Suena absolutamente distinto también si al tiempo que lo leemos escuchamos la voz de Paz también. Pero también para tener una adecuada hipertextualidad podríamos estar recorriendo los cuadros de Vicente Rojo en los cuales que generaron o que pudo generar más bien a partir de este poema. Este elemento de la hipertextualidad es una de las cosas que nos puede permitir ver cómo podrían ser enriquecidas todas las revistas de literatura, por ejemplo. Sabemos que el grave problema de la literatura es la traducción. Traditore, traicionero, traiciona el que traduce, porque nunca puede encontrar el verdadero sentido del texto. Sin embargo, si nosotros ponemos las diferentes traducciones que se han hecho, hacemos elementos críticos de ello, le estamos dando otros elementos al autor para poder disfrutar, para poder entender, para poder gozar las cosas. Estamos poniendo un conjunto de condiciones que están haciendo mucho más rico el texto. Las fotografías de Cristina García Rodero hablan por sí solas. Pero también las del famoso economista Sebastián Salgado, que cuando fotografiaba el mundo decía que era lo mismo que cuando trabajaba en economía, nada más que ahora trabajaba con el lente. Materiales de su libro Éxodo. Hoy, el problema social de nuestro tiempo. Sin embargo, la revista electrónica nos tiene que llevar a hacer nuevas preguntas, de las cuales no tenemos las respuestas, pero si no las hacemos, creo que no superaremos muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no hago una publicación continua? Es decir, el grave problema que tienen hoy las revistas y las revistas de alto prestigio es que les llegan decenas de trabajos prácticamente diarios, que tienen tasas de rechazo superiores al 50-60%, y que aún así, cuando un trabajo es aceptado, no le pueden decir al autor cuándo va a ser publicado.
Y así nos dicen hoy, ya fue aceptado, pero no sabemos cuándo se te va a publicar porque tenemos muchos trabajos aceptados. Vaya, a los autores sí nos piden una carta de originalidad y nos piden que no los sometamos a las demás revistas. Pero pareciera ser que la revista no tiene un compromiso para poder ponerlo en un tiempo determinado. Es una nueva pregunta que hay que hacer porque este problema se está engendrando. Pero podría ser resuelto si asumimos la publicación continua. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en la revista trimestral o en la revista cuatrimestral y seguimos pensando que tiene que tener 10, 20 o 12 artículos, que eran los 10 que me permitían tener un producto impreso manejable. Pero cuando yo migro al ámbito electrónico, ya no tendría problema para poner en lugar de los 15 los 25 por decir un número, porque no los voy a imprimir. Y puedo solucionar el problema del exceso de trabajos que tengo aceptados. Pero además puedo cumplir con el objetivo de la ciencia, comunicar con relevancia. Porque si yo hoy acepto un texto y lo voy a publicar dentro de 2 años, estoy perdiendo el objetivo central por el cual me convertí en revista, publicar elementos relevantes. En ese sentido, también deberíamos preguntarnos en qué momento los subo, si terminados o como un e-print. Una discusión que acaba de iniciar por ahí en los blogs que nos ha invitado Francisco. Y lo tengo que tener, los pongo maquetados, semi-maquetados, con una revisión definitiva de estilo. Si publico continuamente, ¿cuál deberá ser el orden final del número? Porque yo formo, el editor forma al final el número. Pero imagínense hoy un anuario. Es decir, textos que pudieron haber sido aceptados en diciembre, pero que no pudieron entrar a ese número y que se guardaron para el siguiente año. O sea, en el ámbito donde estamos viviendo a un nivel de velocidad impresionante, creo que está ya fuera de lugar un anuario. Al menos es difícil que pueda tener cosas totalmente actualizadas. Y también nos encontramos con otro problema, el problema de la paginación. La paginación tiene sentido en la revista impresa, pero en la revista electrónica depende de qué tamaño le ponemos a la letra. Y si nuestra página entonces depende del tamaño que le pongamos a la letra, pues entonces tal vez no tenga sentido ya la página. Pero me van a decir, bueno, pero cuando cito, hay formas de citación que me lo exigen. Bueno, pues esas formas de citación también deberán ajustarse a estos elementos móviles que tiene el mundo electrónico. Bueno, pero mi revista tiene secciones fijas o no fijas, y a veces pongo un conjunto de títulos literarios y metafóricos. ¿Cómo podré ordenar estas secciones si voy haciendo una publicación continua? Bueno, a lo mejor tengo que modificar esto. Lo que quedaría claro es que tengo que pensar mis decisiones por qué están determinadas, si por la revista impresa o por la revista electrónica. Si condicionaré ahora la impresa a la electrónica o la electrónica a la impresa, o si las mantendré separadas y jerárquicamente diferentes o iguales. Este es un punto central que el editor tendrá que discutir y resolver. La imagen y la multimedia no se utiliza en el discurso académico en la región. ¿Por qué? Por costos, por derechos, por color, se considera superfluo, por el peso. Pero la edición electrónica nos permite solucionar hoy este problema. ¿Lo aprovecharemos? ¿Serán utilizadas para fortalecer el discurso y la argumentación en las ciencias sociales?
Pasaremos de la lectura lineal y en un plano a la lectura hipertextual en varias dimensiones y utilizando varios medios. Empezaremos a utilizar figuras, histogramas, tendencias, comparaciones, que es posible ponerlas en movimiento. ¿Podremos pensar que esto fortalece nuestro discurso, nuestro argumento? Vamos a plantearnos el problema de una revista prestigiada, que es el problema de muchas revistas prestigiadas. Tiene una tasa de 75% de rechazo. Es una revista cuatrimestral, nace electrónica, tiene todas las credenciales de impacto. Tiene más de 150 trabajos aceptados, lo que considera que son suficientes para los próximos 4 años. La hacen bilingüe, pero sabe que solo 4% de los usuarios son distintos al habla distinta a la española. Pero los consejos de ciencia y tecnología le exigen que sea bilingüe para tener un mayor posicionamiento. La revista ya tiene listos 4 años y va a seguir aceptando trabajos. No es el problema de una revista, es el problema de las revistas de prestigio hoy. ¿Y cómo puede subsanarse esto? Con la publicación continua y el cambio de la periodicidad. Estoy imaginándome que hay una revista que se llama Literatura Latinoamericana, que es una revista semestral que publica 2 números al año. Publica el 1 de enero y el 1 de julio, es decir, como se debe publicar al principio del periodo y no al final. Entonces, ¿qué publico? Yo preparo mi número del segundo semestre a partir del 1 de enero al 30 de junio, porque lo voy a publicar el 1 de julio. ¿Qué debo de incluir? Todos los trabajos revisados en el periodo que fueron aprobados, todos los trabajos aprobados en periodos anteriores. Pero es ilógico que vaya a ser un número homogéneo de trabajos, porque el flujo editorial no es homogéneo, aunque debe tender a la estabilización. Y ahí es donde entonces los editores deberían tomar una decisión. Si publican continuamente, pueden subsanar el problema de el exceso de materiales y pueden cumplir con el fin esencial por el cual existen las revistas: comunicación. Entonces, si publica los números listos, publicará textos en 2016 de 2017, ilógico. Si publica en 2017 o 2017 textos aprobados en 2015 o 2016, ya pueden ser irrelevantes. Si cierra la recepción de artículos, sería inentendible. ¿Qué hacer? Las revistas están frente a un verdadero problema. Y en ese sentido vale la pena preguntarnos cuál es la regla editorial que nos exige que se publique un número determinado de textos en un fascículo sin variar. ¿Y qué pasa si aumentamos textos en un fascículo? Debiéramos preguntar. ¿Y qué pasa si disminuimos el número de textos en un fascículo? ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Quién debe fijar el número de trabajos en un fascículo? El editor. Y esta decisión debe estar normada por una convención convertida en costumbre y paradójicamente norma, o debe estar regulada por una convención regulada por el flujo editorial. Lo que quiero dejar claro es que este problema que hoy ataca a la mayor parte de las revistas está determinado por la naturaleza de la revista impresa. Y quiero manifestar que hoy el concepto de artículo ha cambiado totalmente, como también ha cambiado el de la lectura. Anteriormente, el artículo científico se veía como una unidad indisoluble, compuesta por una multiplicidad de elementos: textos, datos, imágenes, referencias. El artículo contenía todo de forma impresa, podría haber una liga y se citaba el artículo. Hoy, el artículo se ve concebido por partes, muchas de las cuales no están recogidas en el artículo mismo.
Puede haber textos complementarios del artículo a los cuales se cite. Puede haber datos y bases de datos primarias a las cuales cite el artículo. Puede haber imágenes que se incluyan y otras. Y todo esto son elementos citables por sí mismos, más allá del artículo. En ese sentido, creo que tenemos que entender hoy el ecosistema de la publicación científica y el problema de las revistas electrónicas. Hagamos una revisión a las revistas de punta. Aquí vemos una publicación de PLOS, que lo vemos en línea. Este mega journal que publica miles de trabajos al año, que tiene una publicación continua y que no tiene necesariamente en estricto números. Y vemos todos los PDFs, cómo los obtiene, y que toda la numeración inicia en el 1 y termina en lo que convenga. Y ahora lo que va, y si nos acercamos a Nature o a Science, lo que vemos es que no son revistas, nada más. Que el ecosistema de la publicación científica hace que sean plataformas, que se comuniquen noticias, que se pongan videos, que se pongan muchos elementos, donde la revista, el número actual, es uno de los elementos de comunicación. Uno. Pero se van moviendo los contenidos y los refuerzos de otra forma. No son revistas estáticas. Van moviendo no solamente lo último, sino también elementos anteriores. Es el mismo caso de Nature. Nature no es una revista solamente. Sabemos que tiene decenas de revistas, ya. Pero cuando encontramos al portal y entramos a una, vemos videos, vemos referencias, vemos noticias, vemos conferencias. Vemos revistas asociadas a países. La comunicación se ha expandido. Pero existe la revista, el número actual. Siempre podemos acceder a él, pero la plataforma es más que eso. Y nos accedemos a PLOS. Y vean ustedes, un motor de descubrimiento, el acceso a las revistas, y lo que encuentro que es un sistema que me muestra de manera dinámica múltiples contenidos en la medida en que se van revisando. Y me permite acceder al número actual. Aquí está. Saco el número actual y lo veo. Pero todo lo que está en su página es bastante mayor que el número actual. Veo otro número y veo otros elementos de artículos, de noticias y demás. Pero puedo acceder al número actual, le hago clic y veo los artículos. Y lo que encontramos también es que la imagen, la fotografía, es parte esencial del discurso. Y vemos que la revista publica todo en un PDF genérico, pero que no es el punto esencial, sino que el punto esencial ahora es la lectura en sistemas responsivos, en la computadora, en los iPads, en los móviles. Y que si quiero puedo bajar un PDF y que se ajusta simple y sencillamente a un sistema genérico, como lo estamos viendo en este momento, donde evidentemente no hay paginación continua y donde el PDF ya no es la forma esencial. Bueno, ¿cómo podemos subsanar esto en términos tecnológicos? Con el XML JAX. No voy a hablar técnicamente de esto, es otra plática en sí misma. Voy a mostrar los resultados
de si nosotros hacemos y procedemos hoy por el XML YATS. Y lo que tenemos con el XML YATS es que estamos primero a la vanguardia tecnológica. Segundo, podemos tener interoperabilidad con todos los agregadores importantes del mundo. Tercero, que tenemos independencia de aplicaciones y plataformas. Cuarto, que tenemos visores y lectores inteligentes. Quinto, que generamos automáticamente PDF, EPUB, HTML y más. Y que además podemos hacer recuperaciones inteligentes pensando en la web semántica, además de garantizar la preservación digital. Todos estos sistemas son los que están utilizando XML YATS. Highware, Elive, PLOS, Nature, PubMed. Todos los sistemas importantes lo están utilizando. Springer. Los sistemas regionales como Cielo y Redalyc lo han adoptado como un sistema para sus publicaciones. Y si el editor utiliza XML YATS, podrá entregarle a DOAJ, a CONACYT, al CONICET, a Cielo, a Redalyc, a cualquier sistema el trabajo y él solamente hace un esfuerzo y satisface las necesidades de todos. Parte importante es que este sistema nos permite tener gráficos dinámicos y que nosotros podemos ver mapas con dinamismo. Ahí vemos 2002, 2006, pasamos a 2002, 2010 y pasamos a 2002, 2015. Evidentemente, lo que vemos el crecimiento y cómo en la medida en que pasa el tiempo, crece el sistema de interacciones en el mundo. Y esto lo podemos mostrar con claridad a través de los sistemas. Y si quiero mostrar a través de cómo una bala puede romper diferentes objetos y cómo se vería, bastaría un simple GIF para mostrar esto, que puede ser incorporado a nuestras revistas. Pero también desde una perspectiva compleja, si quiero hablar de un elemento demográfico y comparar la población de 1980 a 2050, es decir, en 70 años, puedo utilizar un GIF. Crecerá a 44 millones, de 37 a 44, pero sobre todo empezará en una estructura donde la mayor parte de la población será de edad adulta, lo que significará bastantes problemas para este país. Y si quisiera saber en qué medida debo mandar un tweet pensando en qué forma la gente lo utiliza o se conecta a él, entonces puedo hacer un análisis de cómo se tuitean las cosas durante 24 horas. Estoy a las 2 de la mañana, 3, y empiezan los tweets. A las 8, siguen creciendo. Y de 1 a 3 es donde encontramos la mayor explosión, donde todo mundo está tuiteando. Vemos la expresión geográfica que tiene. Este dinamismo de las gráficas no podía ser capturado con los sistemas antiguos. Para finalizar, ¿cuál es la propuesta de Redalyc? Porque está planteando Redalyc una alternativa a todo esto.
En primer lugar, al asumir el XML JAX, está planteando tener un visor donde está cambiando la forma de lectura, porque todos los elementos del artículo están a disposición del lector. El lector hoy se convierte en el que controla el artículo y decide si quiere empezar a leer el resumen o se van las referencias o quiere ver las secciones o revisa las imágenes. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que reconocer que hoy no leemos todos los textos y que muchas veces nos quedamos solamente con la conclusión de un texto y que cuando necesitamos hacer referencia a él, es entonces cuando regresamos. Si estamos planteando, como se dice, la hipótesis de que una de las razones por las que se aceptó la separación de Inglaterra de la comunidad es en un artículo que salió en The Economist que plantea que creció la desigualdad y la concentración del ingreso en un 15%, ese es con lo que me quedo. Y cuando tenga que escribir y tomarlo como referencia, entonces me voy a los datos y demás. Ese es lo único que me interesa del artículo, su conclusión. A lo mejor puedo hacer una lectura metodológica, porque quiero utilizar el método, a lo mejor puedo hacer una lectura comparativa, pero lo que queda claro es que hay múltiples formas de leer y que esta forma nos permite tener una visión general y completa solamente de un vistazo, a diferencia del PDF. Entonces, como vemos, en la plataforma habrá acceso a las referencias, a las secciones, al resumen, a diferentes servicios que nos muestran cómo citar, a la página completa, puedo hacer un análisis de búsqueda, puedo generar el PDF, el EPUB, o puedo seleccionar la fuente y la forma de lectura. Y este es un sistema totalmente responsivo, que lo podré ver de la misma manera en mi móvil. Pero si el concepto del artículo cambia, y entonces estoy hablando donde hoy pasamos del plano lineal a la esfera, donde estoy leyendo en múltiples planos, también el home de la revista deberá cambiar. Porque deberá permitir que se manejen otro tipo de contenidos, sobre todo con las revistas de ciencias sociales y humanas, donde los contenidos que tienen no son absolutamente perecederos, como lo es en el ámbito de la biotecnología. Y entonces nos podemos pensar, como se plantea aquí, árboles de conocimiento, donde a partir de logaritmos, la web semántica encuentra relaciones entre los artículos que tiene la revista. Y entonces yo no navego, yo saco de una vez todos los artículos que ha publicado sobre gobernanza o sobre pobreza o sobre inequidad, etcétera, etcétera. Le estoy dando otra posibilidad para acceder de manera inmediata a lo que le interesa. Y no solamente al último, porque estoy partiendo de que también los otros le pueden ayudar. También plantearemos nuevos indicadores. Por un lado, generaremos un índice de internacionalización y un índice de esfuerzo editorial. Y el hub de las revistas será más o menos así. Aquí nos planteamos entonces la red de conocimiento que empezará a estar en nuestro sistema a partir de febrero y que iniciaremos a partir del 1 de septiembre, o sea, de hoy, pero solamente con 150 revistas en el ámbito de Redalic. Ahí vemos los indicadores que tenemos, donde también, como siempre lo hemos mostrado, el azul mostrará lo externo, esto lo interno nacional y esto lo interno institucional. Y veremos la red
de constitución de una revista. No solamente lo que produce, sino la manera de dónde vienen los autores. Aquí vemos, por ejemplo, que esta revista tiene 31 países de donde vienen los autores y una red bastante densa entre diversos países que nos muestra un alto nivel de colaboración. En ese sentido, estamos pasando del artículo de un concepto plano a un concepto de cubo, donde, si bien hoy solo mostramos 3 caras, porque también mostraremos las descargas, el día de mañana podremos ir metiendo un conjunto de métricas mayores e ir haciendo el sistema más complejo. Pero lo que sí estamos rompiendo es el ámbito de un plano. El home se verá así y nosotros podremos acceder a cada artículo donde estará su resumen, su abstract, y podernos irnos al visor, al PDF, al HTML, al EPUB, al móvil, o podremos inmediatamente empezar a discutirlo y promocionarlo en las redes. Así se verá. Tendrá estas pestañas y si yo le hago clic a uno, accederé inmediatamente a los autores. ¿Qué es lo primero que muchas veces nos preguntamos? ¿Quién es? Bueno, pues aquí entero que su nombre pertenece a la Universidad de Huelva, que pueda acceder a la R y entonces veo todos los artículos publicados en Redalyc, o me puedo ir a ORCID y veo todas las obras publicadas por este autor, pero también todas las que tienen ResearchGate y entonces accedo directamente a esto, puedo comunicarme con el autor y también puedo ver lo que está tuiteando. Y aquí vemos también las descargas. Estamos hablando de otro paradigma. Estamos hablando de otra forma de comunicación. Estamos hablando de hipertextualidad. Estamos hablando de datos enlazados. Estamos hablando de que el texto es uno de los elementos hoy que componen la comunicación y que todos los demás elementos se estarán poniendo a disposición y en línea para poder hacer que el lector tenga un trabajo. Lo mostraremos a partir de 2 revistas, de manera concreta lo que estamos ofreciendo. Lo que decimos, y no me voy a meter ahorita en cuestiones técnicas, es que si hoy hacemos el marcaje en XML YATS, podemos mandar imprimir la revista a partir del XML YATS. Podemos generar prácticamente de manera automática el PDF, el EPUB, el HTML. Entonces, vamos a ver 2 revistas, una de ciencias exactas y naturales y una de ciencias sociales, cómo generamos esto y cómo se ve de manera automática. Aquí está el visor donde veo inmediatamente la revista y si estuviera en línea podría acceder a sus secciones, a sus referencias, al resumen, aunque esto evidentemente solo es una imagen, como dijimos, que el día que si ustedes lo vieran en línea sería ajustable. Aquí veo la segunda página del artículo, la tercera, la cuarta y se acabó. Y aquí veo el PDF del artículo, su portadilla y esto que ha sido generado por Redalyc de manera automática prácticamente. Y aquí está el artículo completo. Y aquí está la comparación entre lo que sale automáticamente con la hoja de estilo de Redalyc y el estilo de la revista, donde evidentemente hay mucho mayor cuidado en la maquetación de la revista y entonces los editores tendrán que decidir cuánto tiempo están gastando en esto, de tal manera de conservar su identidad. Pero también iremos trabajando para ir mejorando las condiciones de impresión del PDF para que se pueda acercar cada vez más a una impresión absolutamente profesional. Aquí vemos la generación nuevamente en la parte de arriba del texto automático del PDF de Redalyc y vemos el PDF maquetado por la revista. Como vemos, es más eficiente la revista en el sentido que agrupa mayor contenido y en ese sentido tiene 3 hojas menos o 4 hojas menos. Y vemos también la generación automática del EPUB
que tiene la ventaja de ser responsivo. Y ahora pasamos a desacatos. Vemos esta revista, vemos su visor, vemos la segunda página, la tercera, vemos ahora el PDF generado automáticamente. Vemos el EPUB y vemos la comparación del PDF por parte de la propia revista y el que genera automáticamente Redalyc. Lo que queremos mostrar aquí entonces es que hay otra manera ya de hacer las cosas y que podemos mandar a imprimir directamente después del marcaje XML JATS y que el sistema se adapta totalmente a los diferentes dispositivos. Creo que ojalá ya haya podido ser lo suficientemente claro, mostrando que no estamos aprovechando todas las condiciones tecnológicas en nuestras revistas impresas, que hay una nueva forma de hacer revistas que es novedosa, que se llama XML JATS, que es un sistema al cual se ha sumado Redalyc y Cielo y los principales sistemas, que estamos capacitando Cielo por su lado y Redalyc también para que las revistas trabajen con esto y que el hecho de poder trabajar y marcar permite empezar a ampliar las posibilidades de lo que podemos hacer en el ámbito electrónico, porque tenemos controlado todos los elementos y tiene una ventaja desde la perspectiva de cómo exponemos el material, pero también para la preservación, pero también para la búsqueda semántica, para encontrar cosas con mucho mayor sentido. Y ojalá, y entonces, con todas las revistas de Latinoamericana, el día de mañana podamos empezar un sistema para capacitar a las revistas en esto que les puedo decir que no se deben asustar porque sean elementos técnicos, porque precisamente el día de hoy en Redalyc se está lanzando el famoso Marcalyc, que es un sistema que permite, sin tener competencias muy desarrolladas, a todas las revistas empezar a generar XML JATS, porque el sistema de generación es distinto a todos los que se han utilizado hasta el momento. Aquí solamente se copian y se pegan ciertas cosas y el propio sistema va poniendo los metadatos detrás. Entonces, este sistema creo que nos permitirá tener una nueva cultura editorial en la región, nuevas formas de discusión sobre lo que será el problema de la revista electrónica, y creemos que esto servirá para el empoderamiento de los editores y servirá también para el empoderamiento de nuestra región, para mostrar que lo que estamos haciendo es de magnífica calidad. No me resta más que agradecerles profundamente y esperaríamos los comentarios y las preguntas para poder entablar, aunque sea a distancia, un diálogo. Muchísimas gracias.